Sí, sí, sí. Este es el típico mensaje que sale al inicio de los videos. Lo que estás a punto de ver está lleno de opiniones personales, puntos de vista subjetivos y comentarios que podrían no coincidir con los tuyos. ¿Escandalizado? Tranqui, es normal, se llama pensar distinto y todavía no es delito, al menos no por ahora. Las opiniones expresadas aquí son totalmente nuestras y de cualquier alma valiente que se sume como invitado. ¿Son verdades absolutas? No, ¿Son ideas debatibles? obvio que sí, ¿Son nuestras? totalmente. Si te emociona escuchar distintas posturas, debatir y enfrentarte a una que otra idea diferente, ponte cómodo. Resumen express, no te lo tomes personal y no te lo tomes literal. Bienvenidos al canal. Pasen, escuchen y déjenos sus opiniones y un buen like. Hola con todas y todos, sean nuevamente bienvenidos a un capítulo más de No es Chendo. El día de hoy tenemos un nuevo invitado, un amigo al que le vemos después de un buen tiempo. Creo que sí hemos saludado un par de ocasiones que nos hemos visto, pero no, sí, pero no hemos conversado como tal. De hecho, ahora antes del podcast estuvimos también conversando un poco. Nos acompaña Juan Luis Salgado, tiene 33 años, es psicólogo clínico, nos conocemos justo de la facultad, y estudió una segunda carrera que es Ciencias... ¿Cómo fue? Licenciatura en Ciencias Políticas de Administración Pública, básicamente. Administración Pública. Es de la escuela de Gryffindor. Sí, hace poco hice el test, entonces soy de Gryffindor y mi patronus es un ratón de bosque. Muchas gracias, Juan Sí. Lucho. Juan Lucho es como te llama la gente. Sí, los amigos, Juan Lucho ¿no? está bien, más bien es mejor. Sí, sí. Ujú. Yoga, dale. A ver, yo tengo la pregunta inicial. Si no estuvieras aquí con nosotros en este podcast, ¿qué estarías haciendo en este momento? Estaría abriendo la casa comunal de mi barrio porque hoy hay un evento para el que nos han pedido la casa comunal. Y bueno, por lo general siempre como cuando es un evento social, primera comunión, graduación, lo que sea, vienen antes al mediodía para dejar las decoraciones, lo que van a repartir como postres, dulcecitos, así. Entonces, justamente para venir hoy les dije, oigan, como que voy a poder estar a partir de la 1 porque antes voy a estar en otro lado. Entonces estaría en eso. Y si no, con pacientes, porque también a veces los sábados atiendo pacientes hasta las 12, 11 y media más o menos. Sí. Mil disculpas al barrio, ¿qué barrio es? No, todo bien. No pasa nada. Igual ya es todo bien. Todo bien. Ya les dije. Ya. Yo desde que me acuerdo te he visto a ti en roles de liderazgo. ¿De dónde nace esta necesidad de tener ese rol, por así decirlo? Chuta, ¿de dónde nace? No tengo idea. O sea, la vinculación con el tema social y político, desde niño mi mamá inculcó que vea las noticias y me gustaba ver las noticias. No era muy común, quizá hoy en día sí, no sé la verdad, pero no era muy común al siguiente día llegar a la escuela y decir, oye, como viste ayer las noticias, así como algo, si no era más de caricaturas y eso que obviamente también me gustaba. Pero siempre me interesó saber qué estaba pasando en el mundo, así qué estaba pasando aquí en el Ecuador, en otro lado. Y eso como que me dio un poco de contexto social. Pero ya de liderazgo, la verdad es que no, yo en el colegio no era para nada líder, era uno más. De los que decían, hay que hacer algo bueno, no hay que hacer bueno. Era así como, hay que reírse, bueno, jaja, así hasta como más oveja, ¿no? Creo que en la universidad empieza justamente... en primer ciclo tuvimos la visita de, en ese entonces, la presidenta de la su escuela, que nos quería llevar a una marcha. Era en contra de... En ese tiempo estaba en la presidencia Correa. Y había una marcha en contra de Correa. O bueno, de alguna política que había tenido en ese momento. Pero yo, sin ser correísta, estaba de acuerdo con esa política puntual por la que iba a haber la huelga. Entonces yo dije... levanté la mano y dije, oye, tenemos que ir porque yo no quisiera ir. Y la man dijo así como, no, es que tenemos que ir, compañeros, porque hay que ir, no sé qué. Y yo así como, no quiero ir. Y me puse como un pequeño debate, discusión con la man. Y ahí caché que, bueno, pues yo pensaba distinto a ella y que estaba bien decir lo que yo creía. Como les digo, yo en el colegio jamás me metí en eso. Yo lo que escribía era más cosas románticas, así como de desamores y frustraciones, así, de la edad propia. Pero vincularme en alguna actividad propia de liderazgo, no. Hasta que luego ya, pues, evidentemente, luego iba opinaba más. Tuvimos, no sé si ustedes tuvieron en los primeros ciclos, había una materia que se llamaba expresión oral y escrita. Sí, ya, era no, como lenguaje. Creo que también me gusta en nivelación, si no estoy mal. Ya, ok, es que bueno, en mi época no había nivelación, claro. Entonces, ya en esa materia como que también nos hacían escribir cosas sobre realidad o sobre tanto
íntima como colectiva. Entonces ahí como que mis compañeros, mis compañeras cachaban y decían como, ¿te gusta eso? Bacán, así. Y ya pues cuando empezaron las cosas de metamos a alguien en alguna cosa, dijeron ya con Lucho, ¿por qué le gustan esas cosas? Y empezó ya digamos oficialmente en la U, con una compañera, amiga, la Belén Pérez, no sé si puedo mandar saludos. Sí, Hola, sí, Belén. sí. Bueno, no sé si llega a ver esto tampoco, pero... Hola, Compártele para que nos vean. La Belén estaba en ese entonces en la su escuela de psicología, había una sola, cuando éramos 3 escuelas, y debía haber 3 de esas escuelas, pero solo había una. Ella hizo un seminario, y un día la pena yo le vi cargando así cajas de vasos, era para los refrigerios, vasos de vidrio, estaba en una caja pesada. Y yo por gentileza le dije, oye, te colo, así. Y la colé, conversamos, luego seguimos intercambiando así como charlas, no sé, momentos así chéveres dentro de ese seminario, ya en otros proyectos que ella hizo, hasta que ella dijo, oye, ¿no quieres así como ser parte del tema este de las ASOS y eso? Y así, bueno. Y bueno, de ahí empezó a surgir todo. Entonces, en la U florecí, si quieres verlo así, todo lo que quizá en algún punto hubiese sido útil, incluso antes, yo me pongo a pensar, y antes de mi vida hubiese tenido oportunidades para hacer otras cosas más chéveres, pero que nunca las vi ni me di cuenta porque no sé, pues a veces necesitas de otro o de otra que te haga notar ese potencial y te digo, oye, qué bacán que haces esto. Y vos digas, yo lo hacía porque pues salía, porque podía. De ley. Pero ya, creo que sí. Así empezó. Quizás esta pregunta casi siempre se hace cuando se habla de liderazgo. ¿Un líder nace o se hace? O sea, hay tipos de liderazgo y últimamente es más, he estado muy vinculado con un concepto que se llama liderazgo transformacional, que es el hecho de encontrarle un propósito más allá del acto en sí por el que estás liderando. Es decir, nos reunimos los 3 para hacer una parrillada. Y ya, supongamos que hay alguien que delega, vos compra esto, vos compra el otro, vos encárgate de la ubicación, alguna cosa, vos llama a más gente, vos recoge las cuotas, lo que sea. El liderazgo transaccional es aquel en el que uno se limita a las transacciones, ¿no? Y es como, a ver, tú vas a hacer esto, el punto, me das esto, yo gané, tú ganaste, San se acabó. Este grupo morirá cuando se haga la parrillada porque ya cumplió su ciclo de vida. El liderazgo transformacional te habla de la chance de encontrarle un propósito más allá de eso. Si quieres verlo desde el lazo de amistad que construimos, o si quieres algo más colectivo, así como hagamos una parrillada con conciencia, no sé, o con sensibilización sobre las abejas. Y entonces la temática de la parrillada va a ser salvemos a las abejas y vamos a invitar gente a sensibilizarles sobre la importancia de las abejas. Uno podrá decir en un principio, bueno, ¿qué tiene que ver una parrillada con las abejas? Bueno, quizá no mucho de entrada, pero si le das el enfoque, la gente puede encontrarle un propósito más allá. Entonces, ¿el líder se nace o se hace? Creo que depende de... creo que se hace en primer lugar. Pero creo que depende del contexto que permite que se haga cualquier cosa y de la voluntad también de uno para hacer ese algo que quiere o puede llegar a ser. Una de las frases favoritas que tengo en la vida que me gusta bastante es esta que dice: una persona es aquella que hace... No, perdón, dije tonteras. Una persona es lo que hace con lo que hicieron de ella. Que termina significando, o sea, tú en tu infancia quizá no pudiste elegir muchas cosas. Tu contexto no lo manejabas en cuanto a afecto, condiciones materiales, relaciones, oportunidades en general. Tú no eliges que te pasen esas cosas. Tú no eliges el mundo en el que eres arrojado, el mundo en el que naces. Pero tú, cuando ya tienes el criterio y la capacidad de moverte, eres lo que puedas hacer o lo que logres hacer con aquello que hicieron de ti. Entonces, un líder o una líder, una lideresa, es en medida que quiera hacer o ser algo en función de lo que también se le dio como en su bagaje, en su contexto. ¿Cómo influye el contexto en la forma en la que actuamos como personas? Bastantísimo. A mí, en mi trabajo ya, por ejemplo, en psicoterapia, en planos de terapia individual, me interesa bastante justamente dejar claro a las personas el triple componente que tiene el ser humano para la psicología, ¿no? Biopsicosocial. Entonces, a mí me cuesta aclarar a veces que no es solo el componente psicológico el que trabajamos en terapia individual,
y sin ser yo nutricionista, por ejemplo, me interesa cómo está tu alimentación. Sin ser un entrenador personal, me interesa cómo está tu actividad física, tu higiene del sueño. Entonces el componente biológico, el componente psicológico está más que obvio, digámoslo así, en un proceso de psicoterapia, pero el componente social también, por el hecho de que, hashtag capitalismo, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que si me siento mal es mi culpa, y si no salgo de esa culpa, el culpable sigo siendo yo. Es decir, como yo tengo que conseguirme las herramientas para, entre comillas, ser feliz, y si no lo consigo, yo fracaso. Ese individualismo propio del sistema en el que vivimos nos hace olvidar la responsabilidad también, o la corresponsabilidad de nuestro entorno en la construcción de nuestra identidad y de nuestro bienestar. Entonces, ¿qué tan importante es el contexto en cómo te sientas bien? Es tripartito en función del componente biológico y el componente psicológico. Es tan importante, es el típico ejemplo de la mesa de 3 patas, que si una pata no funciona, la mesa se cae. Bueno, es eso. Es eso básicamente. Creo, ¿no? Capaz estoy equivocado, pero eso es lo que creo. Déjenos en los comentarios. ¿Están de acuerdo o en contra? Exacto. Es que sí, o sea, al final está bien, ¿no? O sea, tener un punto de vista, una opinión, una perspectiva, teniendo en cuenta ese tipo de cosas que al final son un poco subjetivas y van a depender mucho también de la interpretación de las personas. O sea, habrá gente que tal vez piense y diga, no, es que, tal cual como mencionaste antes, Juan Lucho, de esto del pensamiento un poquito, sería como cerrado, hermético, de que del capitalismo, que el pobre es pobre porque quiere por poco, y cosas así, que limitan mucho y no dan cabida a que hay más factores que hagan que esa persona pobre se mantenga en ese estado, y que no porque quiera o porque no quiera salir de ahí. Entonces habrá gente tal vez que piense así, y o sea, en parte está bien porque es su pensamiento y respetamos eso, pero eso no significa que tengamos que estar de acuerdo con esa otra persona, y viceversa. Entonces ahí también vamos a un punto en el que actualmente me he dado cuenta que a la gente le gusta tener la razón. O sea, no le gusta asumir o entender a la otra persona y abrirse a nuevas ideas, a nuevas perspectivas. Y eso creo que también nos limita mucho como seres humanos y como sociedad en el ámbito social, en el ámbito de interrelacional. Entonces, si es que cambiáramos tal vez por ahí un poquito individualmente, hasta fuera bestial el cambio, o sea, a nivel individual y a nivel social. O sea, todo colectivo está conformado por individuos. Individuos que se alegran tanto como se entristecen, que agradecen tanto como se resienten, y eso es, o sea, es normal sentirse mal, es normal enojarse con alguien, pelearse con alguien. O sea, uno no tiene la culpa por sentir. Sí es responsable por lo que hace con aquello que siente, pero no tiene la culpa de sentir. Y asumir esa responsabilidad individual sobre mí también implica asumir la responsabilidad de mis acciones en la vida del otro y de las acciones del otro en mi vida. Y cuando uno toma un poquito más de conciencia sobre esa interacción constante con el otro o con lo otro, ahí es cuando uno dice, chuta, quizá pues no es solo que el que está triste es porque no tiene la voluntad suficiente para dejar de estar triste, o el que está estresado lo mismo, o el que tiene deudas lo mismo. O sea, las problemáticas del individuo están, sí, influenciadas evidentemente por el contexto y por su entorno. Es que algo que pasa también últimamente es, al menos en nuestro contexto, nos vivimos en zonas urbanas, por ejemplo. Yo hablo específicamente, por ejemplo, de la zona en la que vivo. No puedo hablar por sus zonas porque no conozco cómo es el relacionamiento entre el barrio como tal. Pero, por ejemplo, algo que sucede mucho acá es que no hay un pensamiento en comunidad. Entonces simplemente es como que yo me preocupo porque las cosas en mi casa estén bien, pero no me importa cómo esté la casa del vecino, por ejemplo. Y yo digo, pasa mucho eso porque, por ejemplo, yo estoy en el grupo del barrio. Y tú ves ahí como que a las 12 de la noche mandan un mensaje de, oigan, vecinos, apaguen la alarma que está sonando. Pero el barrio engloba unas 8 cuadras a la redonda, por ejemplo. Entonces, yo que estoy acá no escucho la alarma, me está molestando a mí, y esa persona no se está dando cuenta, por ejemplo, de esa molestia que genera también en mí. Pero ella está haciendo todo desde su comodidad quizás. Y no está actuando con el vecino que tiene la alarma en su casa que está molestando, por ejemplo. Entonces, a lo que voy un poco es, no hay este sentimiento de comunidad como tal. Y segundo, también esto de, si es que puedo no sentir incomodidad,
y evitarme eso, pues lo hago también de alguna forma, ¿no? Creo que el sentido de comunidad, justamente para nuestra sociedad andina, ecuatoriana específicamente, es más una añoranza que... Es más como una utopía. Y es una añoranza a la que sabemos que podríamos volver, pero no sabemos cómo volver. Porque te cuentan, ¿no? Es que antes el concepto de minga es un concepto hermoso. La minga, la pampamesa, el hecho de darme al otro, de darme al colectivo, de ser parte activa del colectivo. De nuevo, hashtag capitalismo. O sea, quizá son conceptos que se han visto un poco invisibilizados o desplazados, más para el tema, como que quedan en el tema folclórico, de que sí, en el Inti Raymi todos hacemos la pampamesa, y de que sí, cuando hay la fecha especial, alguna cosita, pero son conceptos que en el día a día se ven desplazados porque el sistema te exige que seas individualista. Mira, te voy a poner un caso puntual, como tú dices, por este tema de la organización barrial y todo en lo que también me he metido. Hay que saber identificar momentos de interés para una comunidad en específico. En este momento puntual a mi barrio, y creo que a muchos en el país, les interesa el tema seguridad en cuanto a delincuencia. Pero, de nuevo, seguridad vinculado solo a delincuencia, no seguridad en cuanto a violencia intrafamiliar o en cuanto a vulneración de derechos de niños y niñas, no, sino delincuencia. Entonces, nos reunimos a partir de eso. Conseguimos, por ejemplo, ya la capacitación, la alarma comunitaria, toda la cosa. Y es interesante que incluso ese motor que hace que nos juntemos se complica un poco el rato de elevarlo a otra problemática, porque por ejemplo las veredas necesitan ser reconstruidas. Oigan, y si nos unimos también para que las veredas, o sea, para solicitar que las veredas sean reconstruidas, porque por ejemplo aquí en Cuenca tú necesitas que los frentistas por lo menos del 80% esté de acuerdo, porque esos frentistas serán luego los que tengan que pagar el próximo año en el tema de predio, yo que sé, la mejora y toda la cosa. Entonces ahí es cuando tú dices, oigan, y si la verdad, chuta, es que allá la mano que estaba levantada ya se baja porque es que me van a cobrar y yo no voy a querer pagar eso. Entonces, no sé si hay una respuesta, la verdad, definitiva o un botón mágico que podamos aplastar y todos recuperemos el sentido de comunidad. Pero creo que justamente ahí es donde son útiles los líderes. Cuando tienes esa capacidad para incidir, y esa incidencia que tú puedas llegar a manejar haga que el otro ceda, no por un beneficio individual para ti, sino por un beneficio colectivo. O sea, como abrir esa mente hacia el beneficio colectivo. ¿Y por qué va a ser bueno? No solo para usted, que es dueño de la casa, que ocupe sus 2-3 metros de vereda, sino para su vecino que pasa caminando por ahí, el abuelito que vive a 3 cuadras y cuando pasa caminando no puede levantar tanto los pies y lo que ya está hecho huecos se le va a hacer mucho más fácil transitar. Abrir esa sensibilidad es un tanto complejo, es un reto, pero creo que es algo bueno cuando se consigue y tú te das cuenta cuando ves que un vecino dice, ah, bueno, si hagámoslo por el vecino, por la vecina, y es como tú ya no eres la gente ahí, es él decidiendo algo por ella. Y qué chévere, o sea, tú ya ves desde lejos y dices, bacán, funcionó. Pero llegar a ese punto sí requiere compromiso, sobre todo insistencia, o sea, joder. Y creo que esa insistencia luego se convierte en incidencia que pues puede dar un beneficio. Así que tu alarma, chuta. Por ejemplo, se me ocurriría en ese mismo chat, ve si porfa aclare de qué dirección es, porque yo no estoy ahí, pero me interesa. O sea, le demuestras que te interesa, que quieres saber qué está pasando, no es que le dejas en visto y es un mensaje un grito a la nada que no me devolvió ni el eco. Entonces en ese momento el mensaje se convierte en, oye, ve, ¿quién será este @Cristian Méndez? Van a decirle la alarma. Pero este man por lo menos le interesó, o sea, es alguien que me responde, ya yo digo, sí, vecino, imagínese que es en esta dirección y tal cosa, pero ahí ya construyes un engranaje que luego te puede llevar a cosas más chéveres. Desde el disgusto, si quieres verlo así, desde la crisis, se convierte en oportunidad de algo más. No siempre estamos dispuestos a eso, pero sirve. Claro, ahí quizás con este ejemplo, a lo que iba es que, por ejemplo,
ha pasado muchas veces, no a las 12, sino a las 2, 4 de la mañana, y van como esos típicos mensajes de el vecino que está con la alarma prendida, apáguela, por favor. Y como digo, en un barrio no es que vivan 10, 20 familias, viven muchas más, al menos unas 100, 200 familias, entonces uno desconoce a quién estás mandando el mensaje, ¿no? Hay un emisor, pero no un receptor. Entonces, esto que tú sugieres me parece súper interesante de al menos mande la ubicación para saber qué casa es la que está con la alarma y que los presidentes o presidenta del barrio pueda comunicarse, ¿no? Porque debe tener contacto con toda la gente que está en el barrio también. Esto quizás que mencionabas también de ir a un interés colectivo, me parece súper interesante porque no sé si es que era dentro del podcast o antes del podcast que el Yoba decía que hemos llegado a un proceso también de desensibilización. Entonces, cuando tenemos esta desensibilización, quizás no me importa que el vecino que tiene discapacidad no pueda caminar por la vereda que está hecho pedazos, por ejemplo, sino yo estoy viendo por mi interés. No lo hablo por mí, porque yo quizás desde la formación social tengo empatía por esa parte, por ejemplo, o ese enfoque, pero me he topado con personas que tienen esa forma de pensar, ¿no? O sea, ¿por qué voy yo a pagar esto, por ejemplo, de arreglar la vereda si a mí no me molesta? Es puntual. Yo salgo en mi carro, vuelvo en mi carro, ¿por qué me va a interesar la vereda si yo ni siquiera piso? O sea, yo piso solo el garage, adentro de mi casa al garage, la vereda ni la topo, así. Entonces, ahí es donde se jode y se insiste. Claro. Vecino, que la veas. Cosita, por él, por ella, no sé qué, no sé cómo. Bueno, ya. O sea, a veces la gente cede luego de una negociación un tanto no tan sencilla y quizá te encuentres con perfiles de personas que la verdad, por más que hasta te pongas de rodillas, no van a acceder. Pero bueno, dentro de todo también eso es vivir en democracia y quizá ahí los liderazgos un poco más imponentes pueden hacerte sentir que tienen más éxito. Ahí ya depende del criterio con el que quieras evaluar. Justo hace poco vi un tipo que había viajado a China. No es que China necesariamente tenga que ser el ejemplo de todo, pero él explicaba que, o sea, él como, estoy jugando el teléfono dañado, ¿no? Porque digo lo que él dijo en un podcast de lo que le dijeron. Este man llega a China y ve que como que llega una notificación que dice como que tal día se recomienda no salir a tal hora. Y la gente dijo como que ya, no vamos a salir a tal hora. Y el man, pero ¿y qué? Solo porque te digo el mensaje no vas a salir. Así como el man bien, era un mexicano, bien latino, ¿no? Así como, pero si yo quiero salir, yo salgo, bro, me vale. Bien rebelde. Claro, sí, pero ¿quién me va a decir a mí que yo no salgo? Entonces le dicen, no, porque lo dijo el gobierno. Y el man dice, pero ¿cómo que porque lo dijo el gobierno? O sea, de nuevo, güey, pero por eso, pues es el gobierno, no sirve, así como... No saben que vengo de la tampa, claro. Y ahí es cuando el man cacha que la gente allá confía en el gobierno, pero esa confianza no es una cuestión de que a mí me nace confiar porque yo soy un excelente ciudadano y digo, voy a confiar, sino porque el transitar de los años y de las obras o de las acciones puntuales les ha demostrado que cuando el gobierno dice algo, posiblemente sí se cumpla. Entonces que cuando el gobierno te recomienda algo, quizás sí le haces caso. Eso lo que construye es un sentido elemental en la comunidad, que es la confianza. Si yo no confío, no puedo hablar de comunidad. O sea, y justo este tema, la organización barrial termina siendo como un, digamos así, un término medio en el tema de construcción de comunidad. Si quieres, lo más íntimo es la familia. La primera institución que conocemos es la familia. Luego quizás estará el barrio, la parroquia, o el colectivo, la asociación de intereses compartidos o algo por el estilo. Y en un tercer nivel superior estarán ya las cuestiones de gobierno local, gobierno central y esas cosas. O sea, instituciones en sí, instituciones públicas y empresas que toman decisiones. Pero el confiar en los integrantes de tu familia te hace que les puedas decir, oye, me está doliendo la panza o el estomaguito, o como sea que digan. Lele pancha. Lele pancha. De ley, esa confianza te permite decir, hasta con esa manera, lele pancha, agüita manzanilla. No sé, si no tienes esa confianza, te vas a morir con dolores de estómago. Claro. Ese es el tejido, el sentido de comunidad. Confiar en alguien para decirle, oye, me está pasando esto a colita. Y la organización barrial es para eso. La organización barrial se supone que es como, digan, vecino, usted que es el presidente verá. Todos los viernes en esa casa toman o pelean o hay pleitos o lo que sea, de avisando a quien tenga que avisar. Entonces ahí uno ocupa la función de también medio sapo, lo que sea, pero es elevar esa necesidad
bueno, primero si es que se puede resolver en el momento. Si no se puede resolver, elevar la necesidad a las instituciones que ya como en este tercer nivel de tejido, si quieres verlo así, son las que dicen, oye, entonces vamos a tomar una decisión sancionatoria o sensibilizadora o lo que sea, ¿no? Lo que convenga. Pero si es que la vecina no confía en mí, no me va a decir. Y hay veces que me ha pasado también, porque yo dentro de todo soy medio joven, digámoslo así, en comparación con algunos vecinos o vecinas. Entonces, con justa razón, desconfían de qué tanto puedo hacer yo por lo que les molesta. Entonces, como llega una vecina y me dice, oiga, verá vecino, las vecinas me dijeron que hay unos chicos que se reúnen a tomar todas las semanas en ese lugar a tal hora. Yo le digo, vecina, ¿pero por qué no me dice? Bueno, porque dice que quizá no vaya a hacer nada, porque usted también es joven. Porque tal vez usted se claro, va a esas reuniones. Porque usted es el que está discipliendo el trago. Exacto. Pero, bueno, chévere. Pero si me dice a mí, incluso si soy yo, incluso si es que yo soy el que está tomando, pues digo, bueno, vecina, gracias por decirme, si le molesta, no lo voy a hacer más o cualquier cosa. Y si no soy yo, bueno, vecina, gracias por contarme. Pero esa confianza quizá también no es que te nace, yo que sé, mágicamente. Claro. La vecina le dijo a la vecina me dijo a mí, y ahí a mí me toca saber si es que hablo con si les conozco, hablo con ellos, oye, brother, ya no. O si es que toca llamar a intendencia porque es una tienda que expende o cualquier cosa, entonces ya. Pero esa comunicación, a veces decimos como la comunicación es la clave, ya. Pero esa comunicación depende de un sentido previo que es la confianza, porque sin confianza, ¿a quién le comunicas cualquier cosa? Claro. Entonces, creo que va por ahí. Siempre me doy cuenta que la mayoría de podcasts siempre llegamos al tema de la comunicación. Y de hecho, tenía un factor de que, o sea, sin entendimiento y sin comprensión, ¿para qué sirve la comunicación? Pero ahora tenemos un factor clave extra. Sin una previa confianza, ¿a quién comunicas? O sea, me parece súper interesante sumarle y alimentar como que este término de la comunicación. O sea, ahora tenemos, gracias Juan Lucho, tenemos un factor más que agregarle a este tema. Carísimo. Bueno, están haciendo ahí un collage ustedes de... Ya vamos a poner aquí al fondo. Vamos a escribir un libro, o sea, no es chendo. Capaz sale. Ahí está. Ustedes de comunicación. Justo esto que comentas también es bastante importante, ¿no? Y quizás antes de todo esto, antes de la confianza, partir del conocimiento también. Porque pasa mucho, por ejemplo, en mi barrio, yo conozco a quizás 3 vecinos, por ejemplo. Vivo 3 años acá, conozco 3 vecinos. La de la tienda, el vecino de frente que le cuida el perrito y la vecina de lado que también le cuida el perrito. Y no les conozco a los demás. Entonces, por ejemplo, si es que yo no le conozco a la presidenta del barrio, ¿cómo denuncio algo? Quizás no me va a dar esa confianza de decir que algo está pasando en el barrio también. Sí, bueno, ahí es responsabilidad justamente de lo que tú llamaste el líder o la lideresa. También es una cuestión de responsabilidad de crear los espacios de articulación, los espacios de interacción, si es que no los hay. Como infraestructura, a veces hay barrios en los que no los hay como infraestructura. No hay el parque, no hay la casa comunal, el salón. Y es saber con quién me vinculo, quién es el vecino o la vecina que quizá conoce más gente y podemos armar un bingo en la casa de él, la casa de ella, una parrillada, alguna cuestión así benéfica por algún vecino o vecina que la está pasando mal y que sabemos. Y que quizá yo sin saber, tú por ejemplo dices, ni siquiera he sabido que el vecino de lado está con una enfermedad, un diagnóstico complejo, pero ya que escuché que la de la tienda me invitó porque ni sé qué, esa interacción genera el tejido, pues justamente es un tejido, ¿no? Va a ir entrelazando y en estos entrelazamientos pues surgirá alguna red que sostenga algo más. Yo crecí hasta los 14 años en la 9 de octubre. Calles Vargas Machuca y Mariscal Lamarra, una cuadra del mercado, que es lo que conocemos como zona roja en Cuenca. Y aunque a mí nunca me pasó nada, es más, yo siempre la pasé bomba y siempre que vuelvo me la paso bomba, pero bueno, entiendo. Yo siempre la pasé bomba. Sí, todo bien. No, pero en serio, no, siempre la pasé bien en la 9, era full bacán. Pero sí, yo me acuerdo que yo de niño le decía a mi mami, mami, quiero vivir al frente de un parque, así como nunca jugamos. Éramos mi hermano menor y yo, y siempre jugábamos ambos, pero no había como el parque para salir a la resbaladera o la pelota o una cosa. Cuando nos cambiamos a los 15, cuando yo tenía 15 años, al barrio en el que hasta ahora vivo, sentí la diferencia así real de, bueno, aquí tengo amigos. O sea, salir a jugar indoor todos los días luego del colegio, un lujazo que lastimosamente mucha gente no tiene porque no hay esos espacios en varios lugares. Y nosotros con mis amigos jugábamos en que
hay que hacer cosas por el barrio, hasta el típico de que ya cuando los jóvenes se reúnen y hagamos el año viejo. Una vez como a mis 17 años, un amigo, uno de mis mejores amigos del barrio, fue el que tuvo la iniciativa. Me acuerdo que fue justo un año que la Liga quedó campeón de la Libertadores y el año viejo era un Pepe Pancho Ceballos así, de 5 metros, así como que él tapando los penales. Y el haber llegado a eso, por ejemplo, a lo que es un lindo recuerdo, dependió que en su momento exista infraestructura, y aparte de infraestructura, relaciones. Personas que estén interesadas en generar algo como lazos de, oye, compartamos, ya sea porque en ese momento nos encantaba jugar fútbol, el indoor, o porque éramos todos fanáticos de Panda y de la música del momento, pero había una conexión. Y pues eso hace que, pues, lo que tú preguntas de solo conozco 3 vecinos, claro. Bueno, es responsabilidad también, si es que no hay la infraestructura, responsabilidad del o la lideresa, construyamos esos espacios. Y también a veces no es solo responsabilidad que le debemos delegar a esa persona que está ocupando el cargo, sino también un poco de iniciativa, ¿no? Como decir, bueno, esta semana, y en mi barrio pasa algunas veces, que ahí tengo vecinos o vecinas que tienen, por ejemplo, terrenos en Yunguilla o alguna cosa así. Entonces llegan, si oiga, vecino, estas naranjas cosechamos esta semana, si péguense unas naranjitas. Ese típico gesto de gentileza ya te hace como que cuando le veas digas, esta persona es bacana, así como le voy a saludar y quizá armamos una parrillada del domingo, alguna cosa. Y disculpen que diga mucho parrillada, pero me gusta full comer. Es más, si es que están hasta ahora en este video, que nos pongan en los comentarios cuántos ¿prefieren chorizo parrillero o chicha cervecera? No, pero sí, entonces, y ahí vas construyendo, ¿no? la nota. Sí. O sea, por ejemplo, ahora que mencionas esto de comunidad, de conocer a los vecinos, por ejemplo, yo, que ahora recién con mis hermanos decidimos emprender, conozco más a los vecinos de este nuevo emprendimiento que de mi actual domicilio, que llevamos como 3 años, o sea, que es un tiempo considerable, que solo conozco a la vecina de la tienda y recién al vecino que arregla las bicis. Porque me tocó arreglar la bici, fue porque me tocó hacerme pana, claro. Pero son los únicos que tengo ahí como que contactos. De ahí el vecino de ladito que de vez en cuando ves y ya, así, y que vive junto, literalmente. Pero ahora que estamos acá con este emprendimiento, es como que hay un señor al ladito, bueno, tiene un local como de contabilidad y cosas así. Desde el primer día, pues, yo tomé como que, no sé, me nació ir a acercarme, presentarme, darle la mano, decir que estamos con mis hermanos haciendo papá, y se sintió chévere, como que interactuar, porque eso también me he dado cuenta a mí, de mi parte, que ha sido muy cerrado, o sea, me cierro mucho, se me dificulta socializar fácilmente. Yo le dije, no, pues, o sea, ya longo viejo, ya aprende a socializar, carajo. O sea, me forcé, Ajá, entonces yo me acerqué, le saludé, me presenté y toda la cosa, y se sintió chévere, se sintió bacán. Igual con la señora de la tienda, ahora que vamos a hacer las compras ahí, igual al señorito, como está, me presenta, papá, somos los que compramos acá, y es como que se siente bien. O sea, como que hacerte conocer, que te conozca y generar esa confianza. Cosa que la señora de la tienda me dijo, sí, le conocíamos del anterior, espero que ustedes también vengan por acá a comprar, así que no sé qué. Entonces ahí creo que se genera esa confianza también, ese vínculo, que a la final puede apoyar en ese sentido a todas las personas, instituciones o locales que hayan ahí. Y justamente lo que decían es de este tejido, o sea, que se va enlazando hasta generar una red fuerte. Y eso es lo que bueno, aspiraría yo acá. Es que nos guste o no nos guste, somos animales sociales, somos animales de colectivo. Justamente hace poco vi un experimento, bueno, no un experimento, una actividad full loca que hizo un tipo, creo que fue en España, que fue hacerse una hamburguesa él solito, pero desde cero. Me refiero a cosechar el trigo, convertirlo en harina, amasar, o sea, todo hacer pues, solo lo único que no hizo fue criar la vaca, porque o sea, eso ya iba a tomarle mucho más tiempo, un poquito más caro. Se tardó 6 meses en hacer la hamburguesa. O sea, 6 meses entre el sembrar, cosechar, porque también sembró tomate, sembró lechuga, es decir, como todos los ingredientes, excepto la carne, el man como que hizo desde cero. Locas. Y si tú te das cuenta, a ver, para comer una hamburguesa, puedes, no sé, ¿cuánto te tomas? Dependiendo de dónde vivas, 15 minutos, 20 minutos entre que te vas, te acercas, te sirven o si pides a domicilio. Más allá de, obviamente, todas las intersecciones mercantilistas que puedan haber en el medio del sistema en el que vivimos, te habla de que sin el otro o sin todo lo que te rodea, ni siquiera puedes comer. Claro.
Entonces, a menos que, bueno, tú tengas un huerto, un terreno, alguna cosita y ya, pues de ahí saques tu alimento, que igual no creo que saques todo tu alimento de un huerto, pero necesitas de lo otro. Y a veces como que lo olvidamos. Entonces, por ejemplo, cosas como esas que tú dices, me forcé y me obligué y saludé, qué chévere que eso te deja la sensación de, bueno, hay alguien ahí o algunas personas con las que puedo pegarme una conversación, y si esa conversación llega más, puedo pegarme Una parrillada. una parrillada y nada más, por favor, solo eso. O una bielita, no sé, pero bueno. Un fernetcito. Claro, sí, porque ahora es Fernet. Sí, vayan al Lore. Ya hemos ido conversando sobre algunos términos que nos hicieron sentar el día de hoy para conversar sobre el tema central, que es el tejido social. Ya. Vamos conceptualizando. ¿Qué es el tejido social para ti? A ver, sería como un conjunto de entrelazamientos que sostienen la comunidad. Sostienen, digamos, a una especie de metáfora de red en la cual cada individuo, porque una comunidad está conformada por individuos, eso es real, o sea, cada individuo encuentra un sostén para su interacción diaria, para su quehacer diario. Y el encontrar ese tejido te facilita pues la vida misma, o sea, la vida básicamente depende de ese tejido. Y lo digo ya no solo en el tema comunidad del barrio y cosas así, sino, como decía, en un primer nivel de la familia. De tener a alguien a quien decirle Lele Pancha, y ya, pues que exista del otro lado alguien que responda a ese Lele Pancha. Y familia no solo me refiero a la consanguinidad, ¿no? Sino también a las amistades que uno refuerza con el tiempo y que se convierten en sinónimo de familia. El tejido social termina siendo eso. ¿Crees que quizás el crecimiento de la ciudad, por ejemplo, conlleve a que el tema de comunidad esté desapareciendo, que los tejidos sociales también se vean debilitados? Esto te pregunto porque, por ejemplo, cuando yo era niño me acuerdo que siempre se decía mucho que en Cuenca entre todos se conocen. Porque antes Cuenca obviamente era una ciudad mucho más pequeña. Ahora ha crecido tanto en habitantes como en infraestructura también. Entonces, ¿crees que puede ser un factor que incida en el debilitamiento del tejido social y de la comunidad? Sí, pero eso creo que depende más de la organización de crecimiento de la sociedad. Sociedad y comunidad no son lo mismo, ¿no? Pero sí, la deconstrucción, bueno, hasta la destrucción del sentido de comunidad está más influenciada por la falta de organización en el crecimiento de la sociedad. Porque, por ejemplo, el hecho de cómo clasificamos nuestro cantón. Tiene parroquias urbanas, tiene parroquias rurales. Lo clásico, lo tradicional. En esas parroquias urbanas habrá barrios que, si te pones a pensar, los barrios ni siquiera tienen un esquema, no, delimitación a veces sí, pero no hay un esquema de criterios que te digan si es por cantidad de habitantes, un barrio, si es por cantidad de manzanos, si es por espacios verdes. O sea, no hay un criterio claro de cómo se conforma un barrio. Más bien los barrios se han ido conformando tradicionalmente como, bueno, ya, o sea, los tradicionales del centro histórico tienen su conformación quizá heredada de los tiempos, pero en la actualidad es más una de, yo creo que de aquí hasta acá. Y no hay como una organización real de con qué criterios organizamos a la sociedad. Y cuando yo creo, no estoy seguro, pero creo firmemente que cuando tengas esos criterios e implementes esos criterios para organizar a la sociedad, quizá sí sea más fácil que la misma gente que forma parte de un mini algo se conozca entre ella, interactúe entre ella, genere lazos que luego se juntan con el otro mini algo y ya son un algo. Y luego entre varios algos ya son un algozote, no sé. Un algozazo. Claro, un algozasísimo. Entonces, o sea, estoy diciendo estupideces, ¿no? Pero, o sea, parece, esperen. Oh, sí, va a seguir siendo estúpido. No, mentira. Yo queriendo salvar. No, pero, o sea, voy al tema de un crecimiento que sería exponencial. Es un crecimiento exponencial en el que partes de una organización, pero necesitas esos criterios para organizar y decir, a partir de este momento un barrio debe estar conformado por 10 manzanos, o por 1000 habitantes, o 600 habitantes, o por 2 parques y medio, o lo que sea, o por tantos metros
de área verde, no, pero sí, tantos metros cuadrados de área verde por habitante, no sé. Y eso es un barrio, eso es otro barrio, eso es otro barrio. Y entonces ahí dices, bueno, entonces entre estos vamos a hacer algo, entre estos vamos a hacer algo. Luego nos juntamos y ahí el crecimiento exponencial va a tener un sentido. Porque lo que dices tiene sentido. Quizá la desorganización, que tampoco es una cuestión de apatía, creo, sino de falta de planificación, ha hecho que pues las cosas se den como se han dado. Ustedes han visto quizá el trazado urbanístico que tiene Barcelona, ese típico, tienen como unas cuadrículas, no sé si se han visto como unas rejillas, No. visto desde el aire, Barcelona, la ciudad de Barcelona, no el equipo de Barcelona, no. Parece que he visto. Sí, no. No he visto. Sí, no. Pero bueno, posiblemente juntaremos una imagen por Bueno, aquí pero para tiene que como unas tengan cuadrillas, referencia. sí, de preferencia sí. Sí. Tiene como unas cuadrillas que en su momento fueron planificadas para que tengan un crecimiento en el cual se dejen ciertas áreas con casas, pero ahora está dividido hasta por porcentajes. Un porcentaje para casas, un porcentaje para área verde, un porcentaje para área comercial, que al final no se cumplió del todo porque la revolución industrial hizo que el crecimiento de Barcelona tenga un boom que ya no permitió que se sostenga así la planificación de su momento. Pero existió una planificación que te dijo, a ver, vamos a crecer así, a futuro queremos ser así, y dividamos porcentualmente los espacios. Esas infraestructuras, en caso de que se respete su planificación, pues te llevan a que sí haya una sensación en el futuro de que cada integrante, cada individuo que conforma el colectivo, diga, pues no, pues yo sí pertenezco a esto y lo puedo defender, lo puedo amar. Hay un principio real, sobre todo que se utiliza para la defensa, en este caso en Cuenca hacemos mucho énfasis en la defensa de los páramos, por ejemplo, de que no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Si tú no conoces el Cajas, no puedes amar al Cajas. Quizá, difícilmente amas el Cajas. Y si no amas el Cajas, difícilmente lo quieras defender. Entonces, para defender tienes que amar, para amar tienes que conocer. Si tú, dentro de la conformación de tu identidad, conoces tu entorno, vas a defender tu entorno. Entonces, cuando mañana alguien venga a decir, oye, vamos a hacerle, yo que sé, un nuevo puente a la calle del frente, vas a decir, pero ¿por qué? Porque yo conozco esto, yo defiendo, y yo sé cómo funciona y por lo menos explican. Si es que me explicas, si tiene sentido, quizá me ponga de acuerdo, pero si es que me explicas y es solo una decisión arbitraria de alguna autoridad de escritorio, ya no voy a estar de acuerdo. Pero para llegar a ese punto de intersección entre las decisiones del otro, de la autoridad, yo debo conocer lo que vivo. Si no conozco, pues no. Claro, y más que nada conocer un poco las necesidades que existen. Si veo que no es necesario poner un puente y que simplemente es un gusto del Estado, o sea, ¿para qué? Claro, o un pana ingeniero civil que quiere un contrato y es con 10 pana de dice quién. Exacto. No te sirve. Ajá, sí. Quizás algo también que pasa, bueno, en el tema cuando hablamos de temas de comunidad y de desarrollo individual también, hay un montón de factores que se tienen que ver, ¿no? El tema, por ejemplo, de crecimiento exponencial también de las ciudades. Ahora también me he dado cuenta de esto que mencionaba recién. No hay mucho ese sentido de pertenencia de un barrio, por ejemplo. O sea, yo sé que vivo en este barrio, pero pasa lo que les digo. O sea, yo no conozco mucho a los vecinos. Puede ser que sí sea una cuestión de que yo no me he preocupado en conocerles tan bien, pero de por medio también hay este tema del hashtag capitalismo que mencionabas, que si es que yo no trabajo, no pago el arriendo en donde vivo, por ejemplo, no pago mi comida, y el trabajo se da mínimo de 8 a 5 o 6 de la tarde, por ejemplo. ¿Qué tiempo me deja para relacionarme también con los vecinos? O sea, ya cuando llego a la casa, hacer la comida, comer, descansar un rato, dormir. Y esa es la rutina que se vive diario, ¿no? Y si es que trabajas los fines de semana, peor, te deja tiempo para relacionarte también con los vecinos. Entonces, ¿cómo podemos afrontar eso también? Cambiando el sistema. Grupo de WhatsApp. Y pongo una alarma en tu casa. Suena toda la noche. Ahí verás cómo interactúas. Como llega toda la receta contigo. Esperando que me contestes. No, te toca cambiar el sistema. Y no, verás, yo no hablo necesariamente. Yo soy socialdemócrata, ese es mi posicionamiento político. O sea, desde ese lugar hablo. Y entonces, cuando digo cambiar el sistema, no necesariamente hablo de quemar todo, que en algunas ocasiones hasta puede llegar a ser necesario, no sé, pero no lo necesariamente o específicamente de eso, sino de... ¿Ustedes tuvieron clases con el Germán Usuriaga? Sí. Ya, otra persona a la que saludamos, así como la Belén. El Germán, a pesar de que, bueno, yo era clínico, o soy clínico,
pero en la facultad nos daban un poquito de materias vinculadas a lo social. Él hablaba full de Amartya Sen. Era así como obsesionado con Amartya Sen. Las necesidades. Sí, el tema de las capacidades y las necesidades. Entonces, para sostener un proyecto de comunidad o un proyecto de integración, sí requieres modificar un poco el sistema en cuanto a el enfoque o la entrada teórica con la que quieres generar esa comunidad. Porque ¿para qué quieres generar esa comunidad? Si quieres solo para decir que nos llevamos bien, no sirve. O sea, ¿por qué quiero llevarme con mis vecinos solo para decir que me llevo? No sirve, no tiene sentido, porque hagas una fiesta, deberás darle trago a todos. Los que tomen le caerás bien, los que quizá no tomen les caerás más o menos bien, pero habrás tenido un impacto. Entonces no va necesariamente por ahí, sino por identificar necesidades propias de un entorno y esas necesidades propias del entorno tratar de atenderlas. Quizá no vas a tener el éxito rotundo, pero tratar de atenderlas dará que digas, bueno, por observación, van duras, a principio por observación, veo que hay alguien que está interesado en hacer algo, voy a ver qué pasa. Pues, yo también le voy a colar de vez en cuando, voy aunque sea a llevar la escoba y barrer algo para participar. Eso es materia necesaria cuando piensas en ¿y cómo? Yo sí pienso en cambiar el sistema desde la perspectiva de la sensibilización y el concepto clave de justicia social. Quizá la justicia social es un concepto que un poco se va convirtiendo también en añoranza más que en realidad, pero yo creo firmemente en la justicia social y en luchar por ella desde la práctica cotidiana. En nuestro consultorio yo trabajo en un centro psicológico y, por ejemplo, desde lo cotidiano en el consultorio tenemos incluso tarifas diferenciadas para personas que según una ficha socioeconómica, por ejemplo, sabemos que quizá no te pueden pagar lo que tú cobras generalmente en una consulta psicológica, y eso hace que el acceso a salud mental, una cuestión que es o debería ser un derecho, más o menos se sostenga. Pero requieres una perspectiva de entrada para tomar esas decisiones. O sea, no es solo una cuestión de que la psicología es buena, entonces todos vayan al psicólogo, aunque el psicólogo les cobre $50 la cita. Porque de ahí, ¿de qué me estás hablando? Entonces necesitas, para que el individuo tenga ese tiempo o ese ánimo de formar parte de algo más, necesitas que vea atendidas sus necesidades y sus capacidades en función de también qué es lo que puede ofrecer. No se les puede exigir ni se les puede dar a todos lo mismo. Eso sería igualdad, y la igualdad no funciona. Lo que más o menos se cree que funciona es la equidad. Entonces, y bueno, me acuerdo de Germán justamente por eso. Cuando tú hablas de qué hacer, me acuerdo de Amartya Sen, el tema de las capacidades, y el que eso sí quizá te sirve como punto de entrada para encontrar una diferencia en cómo abordar la construcción de un tejido social. Te juro que hay muchas veces que me quedo... A veces algo así... No, es que es como una perspectiva súper rara, porque o sea, yo nunca he escuchado de este autor y a la final tiene mucho sentido. Y es algo nuevo y es algo... O sea, yo siempre me enorgullezco de mi capacidad de asombro, o sea, nunca dejo de asombrarme. O sea, puedo llegar a los, creo que yo, 80 años o a la edad que llegue, siempre voy a asombrar, porque siempre hay algo nuevo que aprender, o sea, y pues siempre si me ven en blanco, como que es como que me quedo así procesando. No pensé que esto fuera posible, o sea, genial. No sé qué había contradiciendo, porque a veces hablo muy trabalenguas y no... No, o sea, se entendió perfecto, sino es impactante, o sea, es chévere. Pero, ajá. Pero una de las cosas que yo creo, y no tiene que ver mucho con el tema, pero le hago ahí un corte porque sí me parece full bacán. Perdemos bastante en la adultez la capacidad de asombro. Sí, es verdad. O sea, el descubrir el mundo que uno tiene de niño se abandona, como es como que hasta te obligan a que, ¿cómo no vas a conocer eso? O sea, ¿no has escuchado Soda Stereo? Exacto, te juzgan, te ven mal porque, exacto, pero no te gusta Soda Stereo, no has escuchado. ¿Cómo que no has escuchado Soda Stereo? Sí, exacto. Entonces, mantener y manifestar, o sea, expresar que tienes la capacidad de asombro es necesario, así que bacano. Y hay mucha gente que tiene como que miedo o no acepta a veces que se asombró por algo, se cierra, se guarda eso, porque dicen, no, es que es algo solo exclusivo de los niños, exclusivo de alguien que ignorante incluso, pero al final la ignorancia no es mala. Pues claro, eso ya sabía. Seguro ya sabía, sí, eso ya sabía, ¿no?
Exacto. Ya no tengo prohibido asombrarme, entonces es obligado saber. Ajá, exactamente. Es como que no, y de hecho de mí es como, me va a tocar investigar eso para la próxima conversación con este man. Es que a veces también puede ser algo dado por el tema del adultocentrismo, ¿no? Cuando eres adulto tienes que saberlo todo. No puedes asombrarte, no puedes pensar que algo es nuevo por poco. Y pasa esto que tú dices, no has escuchado Soda Stereo, deberías haberlo hecho, o sea, no le estabas viviendo por poco. Ajá. Que a veces también hablamos de situaciones de privilegio, ¿no? Quizás alguien en su adolescencia, hablando de nuestros tiempos, ¿no? Tenía acceso a una computadora, por ejemplo, para escuchar o para tener YouTube, por ejemplo, y ver un video o escuchar una canción de alguna banda, entonces hablamos de un tema de privilegio, pero también puede ser que alguien cuando era adolescente no tenía una computadora, no tenía internet. Entonces, ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a conocer algo que supuestamente debiste haber conocido antes, no? Claro. Por si acaso no es algo que uno nazca con esa sensibilidad activada y aquel que no la tiene es un troglodita neandertal, no. O sea, el tema es que, de nuevo, no es culpa meramente del individuo. O sea, si es que culpamos a la persona, de nuevo estaríamos cayendo en lo que estoy tratando de decir. Exacto. O sea, es un entorno el que te enseña que seas así, el que te inculca que te comportes de tal manera. Y no necesariamente es mala persona aquella que te juzga porque no sabes algo, pero sí, por lo menos quienes tenemos un poquito de información al respecto o de formación al respecto, tenemos esa pequeña responsabilidad de sensibilizar sobre eso. Así como, oye, pero quizá nunca escuchó, ¿cuál es el problema que no he escuchado? Más bien, demuéstrale vos que es bacán y muéstrale la banda, muéstrale los discos y creas un lazo, o sea, intenta crear el lazo. Tampoco es, si tú juzgas, entonces yo también te juzgo por juzgar. Sino, sé que es medio complejo porque requiere mucho compromiso, mucha voluntad, pero al final te puede dar réditos, no solo individuales, sino réditos colectivos que son los chéveres. Es que también depende mucho del enfoque o las gafas que nos ponemos para ver el mundo, ¿no? Si es que tú no eres una persona paciente y empática quizás a la que le gusta ayudar a los otros, o sea, vas a dejar esas situaciones desapercibidas. Y por un ejemplo, por ejemplo, en el tema laboral, cuando tú contratas a alguien se supone que esa persona sabe todo, ¿no? Hablemos de una mecánica, por ejemplo. Cuando tú entras a la mecánica se supone que tienes que saber soldar, que tienes que saber pulir y demás. Pero puede ser que haya una persona que haya tenido nociones de cómo hacer el trabajo, pero no era experto. Si tú no tienes esa paciencia para irle indicando o reforzando ese conocimiento que tenía, esa persona no va a aprender así porque sí. Entonces hay que tener también esa predisposición como persona para apoyarle a los demás, ¿no? Sí, todos tenemos un proceso de inducción en la vida. Ya que utilizaste el ejemplo laboral, yo robo el concepto laboral y sí, necesitamos una inducción en la vida, que básicamente es la infancia y la adolescencia. Claro. O sea, yo también fui el adolescente pendejo que dijo, ¿cómo que te gusta el reggaetón? Creo que todos fuimos. Claro, entonces... Y luego me tocó crecer y me tocó madurar y saber que no tengo que ser un señor... ¿Y te tocó bailar? Claro. Sí. Claro. Y reconocer que no es necesario convertirse en el señor metalero que odia todo lo que sea tropical y boricua porque qué feo, eso no es de aquí. Sino abrir la mente y abrir las emociones para experimentar cosas. Y honestamente hay personas que quizá pueden decir, no, yo me quiero ver como el metalero. Bacán, loco, o sea, como disfrútalo. Pero el que tú quieras disfrutar eso no te da derecho a impedir que otros quieran disfrutar algo más. O a juzgarles. O sea, siempre y cuando no se hagan daño y no hagan daño a otros, pero no te impide permitir que disfruten lo que están disfrutando. Y entonces, en ese proceso de infancia, de adolescencia, que tienes una familia que te induce a la vida y te dice, verás, no puedes orinar en la buceta, tienes que esperar a llegar al baño, no puedes orinar en el aula del kinder, tienes que esperar o pedir permiso para ir al baño. Tienes que esperar a que ese profe salga del aula de ahí sí procede. Entonces, claro, no sé. Pero bueno, la familia que te va induciendo en la sociedad, en la vida, luego se convertirá ya en el entorno a nivel, en la adolescencia será el colegio, si es que tienes la oportunidad de estudiar, si no, pues alguna comunidad. Serán quienes te refuercen algunos valores o vayan ahí encaminando algunos valores. Y tú ya luego en la vida adulta eres quien decide qué haces con eso. De nuevo, voy a la frase que les dije hace un rato. Toda persona es lo que hace con lo que hicieron de ella. Entonces ya tú tendrás en algún momento el criterio suficiente para darte cuenta si eres
una persona cerrada o una persona abierta o un semi lo que sea, pero cuando tengas ese criterio, seguramente ese criterio estará fundamentado en lo que te encontraste cuando eras niño o niña. Ya quizás para ir cerrando también, algo que me pareció súper interesante que decía yo al inicio y le reconecto ahora, es este tema de que a veces las personas tienden a pensar que lo que ellas saben o dicen o piensan es una verdad, por así decirlo. Pasa mucho en redes sociales, por ejemplo, hace algunos días te contaba que subimos un video de esto del confesionario, por ejemplo. Sí. Con respecto a los 5.000 despidos del sector Saludos público. para toda esa gente que está a favor de correr en contra de Novoa y viceversa. Y pasa mucho esto, o sea, la gente se centra o nos centramos incluso a veces en nuestro pensar político de que no hay un criterio muy formado, por ejemplo. O sea, no es que los 5.000 despidos están siendo por esto, sino Novoa lo está haciendo bien. Si es que alguien le critica, pero ¿qué pasó cuando Correa despidió a los 16.000? Ajá. O sea, todo se está centrando en una persona, por ejemplo, y en el accionar de estas personas y en las decisiones políticas que tomaron, pero mi opinión no está siendo muy crítica con respecto a eso. Novoa, bueno, el gobierno está despidiendo a empleados, pero ¿por qué los está despidiendo? ¿O para qué los está despidiendo? No hay una reflexión detrás de eso, por ejemplo. O es simplemente el juicio de que hay un estigma, de que como el servidor público usted tiene este estereotipo de persona que no ayuda, entonces qué mejor que le saquen a todos, a pesar incluso de que alguno de ellos sea mi familiar, no sé. De hecho, sí hubo comentarios que decían, pero si eres servidor público, pues ¿cómo ya ha sido tu atención por poco? Claro. Y, o sea, claro, es este estigma que dices tú de que vos vas al registro civil o vas a alguna institución pública y la atención es pésima. Y piensan que todos son así. O sea, se generaliza un poquito y ahí van y atacan directamente a eso. Algo que me irrita bastante y que tiene que ver con lo que tú dijiste, del aceptar o negar todo solo porque lo dijo tal persona o porque defiendo a tal persona o ataco a tal persona, tal personaje público. Tiene que ver, yo soy muy futbolero, muy futbolero, soy hincha del Deportivo Cuenca y como futbolero, como psicólogo, como ciudadano común, veo mucho comportamiento de barra brava en las afinidades políticas que es completamente pendejo, porque no estás hablando de un club, incluso el barra bravismo, así como extremo radical, en un club de fútbol te termina haciendo daño porque te terminas peleando con otra persona solo porque tiene una camiseta de otro color. Yeah. Y que quizás luego te reúnes con esa persona y estás en el concierto de la banda que es tu favorita, porque también ha sido la banda favorita, pero ese rato le odias porque tiene una camiseta de otro color. Incluso en el fútbol te hace daño ese comportamiento. Mucho más en el tema social político, porque te impide tener juicio. O sea, todo lo que hablamos del criterio, del análisis, o sea, se anula absolutamente porque como yo tengo la camiseta de mi club, que es el partido político, o es el presidente, o el alcalde, o el prefecto, o la prefecta, o quien sea, anula todo lo que tú puedas decir hacia esa persona porque yo soy hincha de esa persona. Es decir, no hay criterio. Definitivamente no hay criterio. Uno en el fútbol puede comprender ese comportamiento porque tiene una construcción distinta, el por qué uno se hace hincha, el cómo uno crea el concepto de aficionado, es aficionado justamente, de fanatismo, pero ser fanático sobre un personaje político creo que es de las cosas que más me irrita y que, bueno, convivimos todos y todas creo que con eso, porque pues se ve en las familias, se ve en conversaciones de panas, se ve en muchos lugares y uno ahí tiene que estar diciendo como, pero ve esto, piensa, cuesta, irrita, pero es bueno decirlo porque pues por lo menos así llamamos mínimamente la atención de alguien que diga, bueno, sí, quizá ya no me voy a comportar tan barra brava y puedo cuestionar algo. Es un tema bien complicado. Sí, y más que nada con personas, digamos, ya un poco mayores, avanzadas de edad, es muy difícil cambiar su manera de pensar también en ese sentido, ya sea en cuestiones religiosas, políticas, sobre todo, es muy complicado intentar sensibilizarles en ese sentido, pero bueno, como dice al final Juan Lucho, no está de más intentar, tratar. Quizás alguna reflexión final que quieran dar para ya cerrar este episodio. Yo estoy satisfecho con lo que hemos conversado, no sé ustedes. Procesando todo. Yo, bueno, primero reconocer su espacio, que full chévere que lo estén sosteniendo, porque no es que arrancó y ya,
lo están sosteniendo en el tiempo y me parece algo digno, me parece algo bueno, sobre todo en estos tiempos en los que quizá justamente por el tema económico o de exigencias, de responsabilidades es muy complejo. A ustedes les conozco más allá de la facultad, les he visto a ambos en distintos ámbitos ya como a lo largo de su desempeño profesional y no profesional, y me alegra full que tengan este espacio. De verdad estoy muy agradecido con que hayan contado conmigo y espero que las personas que lo ven o lo escuchan del otro lado también hayan sentido que les fueron fructíferos estos minutos para alguna cosa. Y nada, eso, gracias. Chévere, amigo. Igual yo quisiera agradecerte por acompañarnos hoy. Disculparás más bien que la comunicación fue casi de última hora. De hecho, estamos como que generando una agenda con las personas de las que invitamos, pero ahí nos atrasamos un poco, nos atrasamos. Ojalá que este video también lo estén viendo gente que conocimos ahí en la U, ¿no? Por ahí Cupa quizás, que pueda acompañarnos en algún momento, sería chévere. Y bueno, otras personas también que hemos ido conociendo. Como te decía, creo que por el audio, al inicio no sabíamos a quién invitar y ya haciendo memoria vamos viendo amigos o compañeros con quienes nos hemos ido cruzando en el camino de nuestra formación personal y profesional también, ¿no? Y ya como un último comentario con respecto al último que conversábamos, creo que cada persona tiene derecho de pensar y de actuar de la forma en la que crea conveniente, pero quisiera hacer una invitación a que no sean tan aferrados a eso. O sea, si es que lo piensan, chévere, pero también piensen que sus comentarios, por ejemplo, pueden hacer daño a otras personas. Con respecto a este último video, por ejemplo, muchas personas decían que qué bien, y esto que tú dices, a veces tienden a generalizar, ¿no? Puede ser que haya servidores públicos que atiendan de manera pésima, puede haber servidores públicos que atiendan de la mejor manera. Entonces no generalicemos, no porque uno atienda mal, todos son lo mismo. Hay personas buenas que lastimosamente también se quedaron sin empleo, ¿no? Y actualmente conseguir un empleo en este contexto y en los tiempos que estamos es un poco complicado. Y hay mucha gente que decía, qué bueno, para que entiendan lo que estamos pasando los que estamos buscando empleo. Este tipo de situaciones conlleva que conseguir ese empleo para quienes lo estaban buscando sea más complicado todavía. Tiene más competencia. Exacto. Más competencia. Y para quienes decían que se pongan a emprender no es nada fácil. Yo lo estoy haciendo actualmente. Requiere de inversión, requiere de tiempo, sí, de trasnocharse seguramente, entonces es algo que también conlleva esfuerzo. Por último, este video también está siendo auspiciado por Doré Cocina Creativa. Yoga, cuéntanos. Bueno, espacio publicitario. Por aquí era una franjita igual. Doré Cocina Creativa. Por el momento se está ofreciendo hamburguesas y sanduchitos. El sándwich Philly, que es el de la casa, buenísimo, con una salsita de la casa, tiene queso, 2 tipos de queso, es de lomo fino, tiene sus pimentitos picados. El sándwich más o menos tiene este vuelo, más o menos así, sirve para 2 personas. Ajá. Y puedes acompañarlo con un vasito de cola, un Fuse Tea, o si quieres un poco más animoso, Fernet por ahí tal vez. Tenemos también roncito, bueno, variedad por ahí. ¿Dónde queda? La dirección es en la Víctor León Vivar, es diagonal al Parque Santa Anita, sector RQ 911, un sector súper chévere, súper seguro, tienen espacio para parquear sus carros, sus motocicletas o vehículos. Y tenemos una sección donde van a poder incluso disfrutar del fútbol. Cuando haya fútbol igual vaya, tenemos una tele gigante en la parte exterior, tiene cubierta para que no se mojen si es que llueve, y eso, quedan cordialmente invitados. Próximamente habrán publicidades y promociones y no nos dejen de seguir. Voy a dejar el enlace en la parte de abajo, ya sea en la descripción o en el comentario fijado. Muchas gracias, amigo, nuevamente espacio por habernos acompañado. Esperamos que no sea la primera y la última vez. Sí. De hecho, por comentar ahora, ya quisiera hacerlo ya creo que he dado muchas vueltas. Estaba pensando, justamente acá en Doré hay un espacio exterior donde estaba pensando con Cristian igual, llevar como que 1 o 2 episodios de allá con más personas. Hacer como un conversatorio un poco más amplio. Bueno. Exacto. Ya. Ajá, eso, o que todos a la final opinen por partes, y tocar ciertos temas o tener preparadas preguntas. Entonces no sé si estarías dispuesto igual a asistir. Yo leí lo que sea. Chévere. Ahí Ajá. tenemos de compartir la información de Sí, cuándo a todo. vamos a hacer ese espacio. Sí, a todo, ya sé. Menos Y a la pues- corrupción. Menos el capitalismo. Muchas gracias, amigo. Y pues ya nos vemos la próxima semana. Gracias a quienes han quedado hasta este minuto. Dejen sus comentarios por acá y pues ya nos vemos. Chau. Bye.